¿Sabías que antes de que Franco Colapinto llegase a la Fórmula 1 hubo otro argentino que tuvo un contrato con un equipo de la máxima categoría? Su nombre, José María López. Y cuando le llegó esta posibilidad era indiscutiblemente el mejor piloto de la Argentina. El debut de Pechito López en la F1 no fue una posibilidad ni un rumor. Se había conseguido el presupuesto, se había firmado un convenio y hasta se había anunciado su participación en el torneo de 2010 en la Casa Rosada. Pero hubo un detalle bastante importante: el equipo que lo había contratado no tenía autos. Sí, así como suena. El equipo se llamaba USF1 Team, prometía ser el gran proyecto estadounidense de la Fórmula 1, iba a tener base en Carolina del Norte, motores Cosworth, estructura propia e inversores fuertes. Pero nunca corrió ni una carrera, ni una práctica libre, ni una vuelta de instalación, nada. Y en el medio de todo esto quedó Pechito López. Parecía que el cordobés por fin iba a tener su oportunidad en la Fórmula 1 después de aquel golpe de 2007 con Renault. En ese momento, el equipo francés eligió a Heikki Kovalainen como compañero de Giancarlo Fisichella, pese a que López venía destacándose dentro del programa de jóvenes talentos de la marca francesa. El USF1 aparecía como una revancha, pero terminó siendo todo lo contrario, ya que el argentino fue la gran víctima de uno de los fiascos más insólitos de la Fórmula 1 moderna. Hoy vamos a contar esa historia, la del equipo fantasma que prometió mucho, mostró poco y dejó a un argentino sin debutar en la Fórmula 1. Hoy hablar de la Fórmula 1 y Estados Unidos parece algo normal. La categoría visita el país 3 veces al año, con las carreras en Miami, Las Vegas y Austin. Además, desde 2016, Haas le dio a la Fórmula 1 una presencia estadounidense estable en la grilla. Ahora con Cadillac, también en competencia, ese crecimiento en el mercado norteamericano entra en una etapa mucho más fuerte. Pero a fines del 2000 la historia era distinta. La Federación Internacional del Automóvil había abierto el ingreso de nuevos equipos para 2010 porque la Fórmula 1 buscaba ampliar su grilla. Y ahí apareció una idea muy seductora: un equipo estadounidense con base en Estados Unidos y una identidad bien marcada. No una escudería con bandera prestada, sino un proyecto que quería venderse como el verdadero desembarco americano en la Fórmula 1. Los nombres visibles en este proyecto eran Peter Windsor y Ken Anderson. Windsor era conocido en el ambiente, periodista, con pasado vinculado a Williams y a Ferrari y con muchos contactos dentro del paddock. Anderson venía del lado técnico, ingeniero con experiencia en automovilismo y con la idea de levantar la estructura en Carolina del Norte, territorio muy ligado al mundo NASCAR. Los dos estaban convencidos de que la oportunidad era enorme. Pensaban que un equipo estadounidense en la Fórmula 1 era una propuesta demasiado atractiva como para que sponsors, inversores y la propia categoría lo dejaran pasar. El problema fue que una buena idea no alcanza para correr en la máxima. El USF1 Team de Windsor y Anderson no se vendía como un equipo chico que iba a sufrir. Al contrario, se presentaba como una revolución. Base en Estados Unidos, tecnología propia, motores Cosworth, una segunda base en Europa y la idea de llevar talento y cultura estadounidense a la Fórmula 1. Hasta apareció Chad Hurley, uno de los cofundadores de YouTube, como inversionista del equipo. Y eso obviamente le dio otra relevancia al proyecto, porque ya no era solamente una aventura de dos tipos con ganas de correr. Era un equipo nuevo, estadounidense, con un relato potente y con nombres conocidos. Así todo el ambiente de la Fórmula 1 comenzó a mirar a este equipo estadounidense, algunos con expectativas y otros con un poco de desconfianza. De hecho, Bernie Ecclestone, que en ese momento era el mandamás de la Fórmula 1, nunca pareció del todo convencido con este proyecto. Y con el tiempo, esa desconfianza se iba a entender bastante bien. Porque mientras el USF1 hablaba, prometía y anunciaba, el reloj seguía corriendo. Y en la Fórmula 1, si el reloj te pasa por arriba, no hay marketing que te salve. El 20 de enero de 2010 llegó un bombazo para el automovilismo argentino. José María Pechito López fue anunciado como el primer piloto del equipo USF1 Team. María López, más conocido como Pechito, participará en el próximo Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en el nuevo equipo estadounidense USF1. López, de 26 años, que hará su debut el próximo 14 de marzo en el Gran Premio de Bahrein, fue presentado en la Casa Rosada de Buenos Aires por la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Argentina ha hecho posible la llegada de Pechito a la Fórmula 1 aportando una cifra que ronda los 4,5 millones de euros y convirtiéndose de este modo en uno de sus principales patrocinadores. De esta forma, el cordobés se convierte en el primer argentino del certamen desde Gastón Mazacane,
Para Argentina fue una noticia enorme. Después de años sin un compatriota corriendo en la máxima categoría, Pechito parecía tener finalmente esa oportunidad. Y no era cualquier piloto. Venía de una campaña relevante en Europa, también de destacarse dentro del programa de jóvenes talentos de Renault, y cuando no tuvo lugar en el rombo, regresó a la Argentina, destacándose en TC2000, Top Race y Turismo Carretera. Sin dudas, era el mejor piloto de la Argentina. Ya sos piloto de la Fórmula 1, ¿qué se siente? Por ahora igual. No, yo lo que pasa es que lo he aprendido a vivir de una manera muy particular, pero yo creo que, digamos, el momento donde yo me voy a dar cuenta y por ahí sentir cosas especiales va a ser cuando me suba el auto, ¿no? En la primera carrera en Bahrein. Pero si no, bueno, siempre con todo lo que he vivido y todo lo que me ha pasado, es como que, bueno, he aprendido a vivirlo con mucha emoción, pero bueno, sabiendo que obviamente es una responsabilidad muy grande también y una oportunidad única en la cual la quiero aprovechar al 100%. ¿Cómo fueron estos meses? Porque estuve muy intenso, me imagino, con el tema de las negociaciones. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue? Sí, muy intenso también, tratando de por ahí hacer oídos sordos a un montón de cosas, pero sí, muy intenso. Creo que mucho más intenso por ahí para la gente que estuvo en las negociaciones, para mi viejo, Felipe, Víctor, el Automóvil Pro, igual, que toda la gente que se ha sumado, ¿no?, a este proyecto. Comenzaste el año entrenando mucho. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te estás preparando? No, bien. Lo bueno es de haber comenzado y haber visto de que, bueno, un poco voy a llegar a un buen nivel rápido y que voy a poder llegar bien a la primera carrera. No tengo dudas de eso. El entrenamiento se basó en un simulador, más que todo para la Fuerza G. Y seguramente voy a hacer por lo menos entre 4 y 6 días más de acá a la primera carrera para llegar al 100%. La última, ¿cómo te imaginas esa largada en Bahrein? Muchos nervios, mucha tensión, pero después me imagino disfrutando la primera carrera mucho, disfrutando de esta oportunidad que he tenido, que hace 3 años atrás nunca pensé que iba a volver a tener esto y por eso creo que me lo va a hacer vivir por ahí de una manera diferente podría decir, al resto de los pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Por la manera en que se me dio. La presentación de Pechito López como miembro del USF1 Team fue nada más y nada menos que en la Casa Rosada. Algo que no extrañaba ya que contaba con el apoyo del gobierno nacional y además de varias empresas privadas de la Argentina. Todo tenía ese aroma a algo histórico. El USF1 Team ya tenía su primer piloto, la Argentina volvía a tener a un compatriota en la máxima categoría y Pechito por fin iba a tener la chance de correr en la Fórmula 1. La foto estaba, el problema era lo que no estaba, el auto. Y eso en la Fórmula 1 suele ser un detalle bastante decisivo. Mientras Pechito era anunciado, el equipo seguía sin mostrar una estructura lista para correr. Los rumores sobre retrasos crecían, las dudas financieras también, y lo que parecía una puerta abierta empezó a tomar forma de una trampa. Porque Pechito ya había conseguido una butaca, pero esa butaca estaba montada sobre un proyecto que estaba desarmado antes de empezar. A medida que se acercaba el arranque de la temporada 2010, el 14 de marzo en Bahrein, el USF1 empezó a quedar más expuesto. Primero los retrasos, después las deudas económicas, después el silencio y después, lo más grave, la sensación de que el auto jamás iba a ser terminado. Ken Anderson incluso pidió permiso para que el equipo se salteara las primeras carreras y debutara recién en el Gran Premio de España. Eso ya era una bandera roja gigante. Un equipo nuevo puede sufrir, puede llegar justo, puede tener una pretemporada desastrosa, pero pedir permiso para no correr las primeras fechas antes de debutar es como decir, muchachos, esto se nos fue de las manos. Y realmente se les fue. Algunos inversores empezaron a correrse, la confianza desapareció y el proyecto que meses antes parecía tener un discurso, nombres y ambición empezó a convertirse en un problema para todos. Para la FIA, para la Fórmula 1, para los trabajadores del equipo y por supuesto para Pechito López. Ante lo que estaba aconteciendo, la Federación Internacional del Automóvil mandó a Charlie Whiting para que viera cómo era la situación del USF1 Team. Whiting no era cualquier nombre, era el delegado técnico de la FIA. Si había alguien capaz de determinar si un equipo estaba en condiciones de correr, era él. Y la conclusión fue lapidaria. El USF1 no estaba listo.
no había auto terminado, no había estructura suficiente, no había chances reales de estar en la grilla. A partir de ahí la caída fue rápida. El personal fue despedido, Pechito López fue liberado de su contrato el 2 de marzo y al día siguiente la Federación Internacional del Automóvil publicó la lista definitiva de participantes del torneo 2010 de la Fórmula 1 sin el USF1 Team. El equipo estadounidense que prometía revolucionar a la Fórmula 1 ni siquiera logró ponerse debajo del semáforo. Para Pechito López, todo lo que ocurrió con el USF1 Team fue algo dramático y durísimo, porque no perdió una chance menor, perdió una oportunidad concreta de llegar a la Fórmula 1. Y eso no aparece todos los días. No se quedó afuera porque le faltara talento, no se quedó afuera porque otro piloto lo superara, no se quedó afuera porque no tuviera apoyo, se quedó afuera porque el equipo que lo contrató como piloto ni siquiera era un equipo. Esa es la parte más cruel, porque Pechito López hizo todo lo que tenía que hacer. Consiguió el respaldo, firmó un contrato, fue anunciado y quedó listo para dar el salto. Pero del otro lado no había una estructura que lograra llevarlo a la grilla. Llegamos a algo que era inimaginable y llegamos muy lejos. Después nos jugó una mala pasada, cosas que no podíamos manejar nosotros. Era la primera vez que pasan 60 años de Fórmula 1 y nos jugaron una mala pasada, se nos ocultó por ahí algunas cosas y bueno, uno cree también en la gente. Hoy yo me dedico a hacer lo mío, cada uno se dedicó a hacer lo suyo y estábamos también, creo que si cayó la fría, también en el mismo juego, hasta el mismo día que si por ahí siempre fue uno de los únicos que sabía decir que el equipo por ahí faltaría a las primeras carreras, pero nunca dijo que no iba a correr. Así que bueno, quería empezar con eso, obviamente agradecer a toda la gente que ha estado en este proyecto y si Dios quiere va a seguir estando, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando. Tenemos que acomodar y definir y agarrar el guión de nuevo, pero no queremos perder esta oportunidad fantástica que hemos tenido. Desde mi punto de vista, de mi parte, yo obviamente siempre digo que mi trabajo empieza con la misma de carreras y en la semana estar físicamente, mentalmente y condiciones para dar lo mejor. Así que bueno, por eso también tomé la decisión, con la ayuda también de Víctor y de mi viejo, de seguir corriendo acá. Hoy por hoy invitado por Onda y por Víctor. Voy a correr las cargas que pueda, siempre y cuando no se me complique ni me interfiera con algo que salga importante de Europa, porque como dije, vamos a seguir intentando. Después, por suerte, su campaña deportiva siguió y siguió muy bien. Después de correr algunos años en la Argentina, volvió a Europa, fue 4 veces campeón del WTCC, también ganó las 24 horas de Le Mans y fue campeón del WEC. Así se convirtió en uno de los pilotos más talentosos y exitosos de su generación. Pero la Fórmula 1 quedó como esa puerta que se abrió por unos segundos y se cerró de golpe. Y no por culpa de él. La historia del USF1 Team sigue siendo interesante porque muestra algo que la Fórmula 1 a veces disimula muy bien. Detrás del glamour, de las presentaciones, de los renders y de los anuncios, la Fórmula 1 es una trituradora. No alcanza con tener una buena idea, no alcanza con tener contactos, no alcanza con conseguir un inversor famoso, no alcanza con anunciar un piloto. Hay que construir un auto, hay que cumplir plazos, hay que sostener una estructura, hay que llegar a la pista. Windsor y Anderson querían quedar en la historia de la Fórmula 1 y realmente lo hicieron, aunque no como se imaginaban. No ganaron carreras, no ganaron campeonatos, ni siquiera lograron llegar a largar. Pero el USF1 Team tiene su lugar como uno de los mayores fiascos de la Fórmula 1 moderna. El equipo que se vendió como un sueño americano, que ilusionó a un piloto argentino y nunca pudo poner un auto en la pista. No fue un equipo lento, no fue un equipo malo, fue peor. Fue un equipo que nunca llegó a ser un equipo. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿El USF1 Team fue un proyecto que nació mal? ¿Una gestión desastrosa? ¿O directamente un sueño que se vendió con más marketing que realidad? Lo único seguro de todo esto es que Pechito López quedó en el medio. Y que la Fórmula 1 tuvo uno de esos capítulos que parecen inventados, pero que pasaron de verdad. Los leo en los comentarios.